¿Cómo están amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video de geometría plana. En el video de hoy vamos a mostrar algunas propiedades acerca de los triángulos isósceles. Sabemos que un triángulo isósceles tiene dos lados iguales. Además también sabemos que los ángulos opuestos a los lados iguales también son iguales. Es decir, siempre que yo tenga un triángulo isósceles, lo que voy a decir es que tengo dos lados iguales y además dos ángulos iguales. Esto es sumamente importante. Además, si yo observo en el triángulo tenemos un lado que no es igual a los otros dos. Es un lado desigual. En este caso el segmento AC es el lado desigual y este le vamos a llamar la base. Es decir, la base es el lado desigual. Propiedad número 3. Una línea fundamental relativa a la base de un triángulo isósceles es al mismo tiempo altura, mediana, bisectriz, mediatriz, es decir, todas las líneas fundamentales. Entonces nosotros siempre que tengamos un triángulo isósceles, recuerden que tiene dos lados iguales y además dos ángulos también iguales. Lo que me dice la propiedad es que tengo una línea fundamental relativa a la base. En este caso la base es el segmento AC. Recordemos que la base es el lado desigual. Si yo trazo una línea fundamental, por ejemplo, una mediana, esta recta BD, este segmento BD, no digo que solamente es una mediana, sino que también es una bisectriz, una mediatriz, una altura, va a ser todo al mismo tiempo. ¿A qué nos referimos con la parte de relativo a la base? Es porque existe una intersección con la base. Como habíamos mencionado antes, yo tengo que el segmento AC es la base. Entonces, si trazo una línea fundamental relativa a la base, es decir, que corte a la base, yo tengo que esa línea fundamental va a ser todas las líneas fundamentales al mismo tiempo. Mucho cuidado, esto solamente pasa cuando es una línea fundamental relativa a la base. Propiedad número 4. Si en un triángulo una línea fundamental es al mismo tiempo otra línea fundamental, entonces el triángulo es isósceles. Yo tengo un triángulo cualquiera inicialmente y lo que digo es que tengo, por ejemplo, una bisectriz. Recordemos que una bisectriz únicamente divide un ángulo en dos partes iguales, en dos partes congruentes. Pero no necesariamente en la parte de abajo tiene por qué ser la mitad o tiene por qué ser perpendicular. En el caso de que yo tenga que esta línea fundamental sea bisectriz y, por ejemplo, altura al mismo tiempo, lo que yo voy a concluir es que el triángulo necesariamente es un triángulo isósceles. Es decir, yo tengo dos lados iguales y además dos ángulos iguales. Obviamente, complementando con la parte anterior, lo que yo también voy a mencionar es que esta línea fundamental, el segmento BD, es todo al mismo tiempo, porque ya sería una línea fundamental en un triángulo isósceles y además que es relativo a la base. Es decir, este segmento BD sería mediana, altura, bisectriz, todas las líneas fundamentales al mismo tiempo. Vamos con la propiedad número 5. En un triángulo isósceles, todos los puntos fundamentales, es decir, el ortocentro, el incentro, el baricentro, el circuncentro, el excentro, son elementos de una misma línea fundamental relativa a la base. Es decir, yo tengo, por ejemplo, un triángulo isósceles. Recordemos nuevamente que un triángulo isósceles tiene dos lados iguales y además dos ángulos iguales. Supongamos que yo trazo una altura y además trazo otra altura. ¿Cuál es el punto de intersección entre las alturas? Pues sería el ortocentro y tenemos un punto inicial que sería el ortocentro. Luego, recordemos que esta línea de color verde es una línea fundamental relativa a la base. Es decir, esta recta también es una bisectriz. Luego, si yo trazo otra bisectriz, lo que yo tendría es otro punto de intersección. ¿Cuál es el punto de intersección entre las bisectrices? El incentro. De manera similar, nuevamente esta línea de color, este segmento de color verde, yo sé que es una línea fundamental relativo a la base. Es decir, también va a ser una mediana, una mediatriz, una altura, bisectriz, va a ser todas las líneas fundamentales al mismo tiempo. Luego, si yo trazo una mediana,
Recordemos que la mediana va de un vértice a la mitad del lado opuesto. Entonces podríamos encontrar el punto de intersección, que sería el baricentro. Si nos damos cuenta, los puntos de intersección de las líneas fundamentales son bastante cercanos. De manera similar podemos seguir construyendo el circuncentro y el excentro, y nos van a quedar que todos son elementos de una misma línea fundamental que es relativa a la base. Si nosotros observamos, tenemos un caso particular de la recta de Euler. Próximamente mostraré un video tomando diferentes tipos de triángulos de cómo sería la recta de Euler. Esto sería todo por este video, espero que les haya gustado y si pueden compartir, darle me gusta, me ayudaría bastante para poder seguir subiendo más videos. Nos vemos en un próximo video.